Identificación y evaluación de peligros de inocuidad alimentaria. La Organización Mundial de la Salud estima que 1 de cada 10 personas se enferma en el mundo por el consumo de alimentos contaminados. Alimentos que pueden contener virus, bacterias, residuos de pesticidas, todos estos invisibles a nuestra vista. La contaminación de los alimentos puede ocurrir en cualquier momento durante la producción, procesamiento, transporte e incluso en el propio hogar, por lo que conocer todo lo referente a lo que es la inocuidad alimentaria va a ser un elemento clave para permitir que el consumidor pueda tener alimentos seguros. Es ante todo esto que toda industria de alimentos y bebidas debe elaborar productos cuidando la inocuidad de los mismos. Por lo tanto, su principal responsabilidad es el de trabajar con inocuidad alimentaria. ¿Pero qué conocemos o qué entendemos por inocuidad alimentaria? La inocuidad alimentaria es la garantía de que un producto alimenticio no causará daño al consumidor cuando éste se prepara o es ingerido según la utilización a la que se destine. La inocuidad de los alimentos es una responsabilidad que comparten todos los eslabones de la cadena alimentaria y para poder responder de forma correcta a esta responsabilidad, algo fundamental que se necesita inicialmente es el compromiso del personal. Compromiso que debe partir e iniciar desde la gerencia hasta el último nivel operativo. Nivel operativo que es un elemento clave para la ejecución de toda herramienta que pueda desarrollarse para producir productos seguros. Existen condiciones previas conocidas como buenas prácticas de manufactura o programas prerequisito. Estos nos van a permitir condiciones operacionales mínimas para mantener ambientes adecuados para la obtención de alimentos seguros. Además que la implementación de los mismos son las bases necesarias para implementar cualquier sistema de gestión de inocuidad alimentaria. El sistema de inocuidad alimentaria más conocido y aplicado desde décadas pasadas es el sistema HACCP. Existen varios sistemas de gestión de inocuidad alimentaria. Entre los más utilizados en la industria tenemos los siguientes. El sistema HACCP, cuya metodología principalmente se enfoca en el análisis de peligros y puntos críticos de control. De este análisis se obtendrán los puntos críticos necesarios a controlar para asegurar la inocuidad de los alimentos. La ISO 22000, que consiste en implementar el sistema HACCP anteriormente mencionado, más los requisitos que aseguran la gestión del sistema de inocuidad de los alimentos. Y la FCC 22000, reconocida a nivel mundial como el sistema más adecuado para garantizar la inocuidad de los alimentos. La FSSC 22000 es el sistema de gestión de inocuidad alimentaria más riguroso. Este sistema de gestión sigue los requisitos que se establecen en la norma ISO 22000. Y no solamente abarca esta norma, ya que incluye igual la implementación de la norma técnica ISO 22002. Esta norma técnica establece todos los programas de prerequisito que una industria de alimentos debe de cumplir, además de los requisitos adicionales propias de la FSSC 22000. Tanto la FSSC 22000 como la ISO 22000 toman al sistema HACCP como un componente fundamental. De forma general y en resumen, podemos decir que estos tres sistemas nos van a permitir, mediante un análisis de peligros, a definir qué controles debemos establecer para asegurar la inocuidad de los alimentos. Los pasos para realizar un análisis de peligros contemplados en la ISO 22000 y por tanto en la FSSC 22000 son los siguientes. Primero, la identificación de peligros. Peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos, según el tipo de producto, tipo de proceso y entorno. Como segundo paso, la evaluación de los peligros.
Esta evaluación se debe realizar para cada peligro identificado, para determinar si su prevención o reducción a niveles aceptables es esencial. Como tercer paso tenemos la selección de medidas de control. Con base a la evaluación de peligros se debe seleccionar medidas de control adecuadas para prevenir o reducir los peligros a niveles aceptables. Esto para todo peligro que ha sido catalogado como peligro no tolerable o significativo. Y como último paso, todas las medidas de control seleccionadas deben categorizarse para establecer cómo van a ser gestionadas o administradas. Primer paso: identificación de peligros. La identificación de peligros consiste en identificar todos los posibles peligros que puedan aparecer en el proceso y que afecten a la inocuidad de los alimentos. Según su naturaleza podemos identificar los siguientes tipos de peligros: peligros biológicos, peligros químicos, peligros físicos y alérgenos. Los peligros biológicos principalmente se deben a la presencia de microorganismos patógenos tales como Escherichia coli, Pseudomonas, Clostridium, etc. Entre los peligros químicos podemos mencionar el siguiente ejemplo, como ser residuos de pesticidas, también residuos de insumos empleados para la limpieza. Entre los ejemplos para los peligros físicos podemos mencionar la presencia de elementos punzocortantes en los productos finales y que puedan causar daño al consumidor. Y bueno, en el tema de los alergenos, se tiene una lista de alergenos tales como el huevo, pescado, frutos secos, que solamente la presencia de trazas en los alimentos podrían causar daño a los consumidores que son alérgicos a los mismos. Para poder realizar la identificación de peligros, se necesitan realizar los siguientes pasos preliminares, que parten desde la formación de un equipo multidisciplinario. Este equipo multidisciplinario tiene que tener conocimientos referentes a la inocuidad alimentaria. De igual manera, tienen que realizar una recopilación de información referente a las características de las materias primas, ingredientes y materiales que entren en contacto con el producto. Características del producto terminado, tales como su composición, características físico-químicas, características microbiológicas, métodos de distribución, condiciones de almacenamiento y uso previsto. De igual manera, tienen que contar con la descripción del proceso. Para ello necesitan diagramas de flujo confirmados in situ y que los mismos estén actualizados. Y de igual manera, tienen que revisar todo lo referente a los requisitos legales y las posibles quejas de clientes. Segundo paso: evaluación de peligros. Una vez identificados los peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos, se debe continuar con la evaluación de los mismos. Para ello, se debe evaluar de cada peligro la probabilidad de que ocurra la presencia de ese peligro en el producto terminado y la gravedad del efecto del peligro sobre la salud del consumidor. Para realizar la evaluación de los peligros podemos recurrir a técnicas cuantitativas, técnicas semi-cuantitativas y técnicas cualitativas. En las técnicas cualitativas se emplean formas o escalas descriptivas para la evaluación de los peligros, tales como satisfactorio, menor, mayor y crítico. En las técnicas semi-cuantitativas se emplean índices globales a partir de estadísticas de carácter general o proceder de experiencias de empresas semejantes. En las técnicas cuantitativas, donde se asignan valores a la probabilidad y gravedad, se recurren a referencias bibliográficas y a datos experimentales propias de la empresa. A modo de ejemplo, para mostrar un poquito más a detalle lo que corresponde a la técnica cuantitativa, les presentamos aquí dos cuadros, uno correspondiente a la gravedad y otro a la probabilidad. Como pueden ver, en cada cuadro se tiene asignado puntajes en una escala del 1 al 5. Viendo que para el tema de la gravedad 1 significa que la gravedad evaluada de ese peligro es no significativo, que quiere decir que no estaría causando daño al consumidor, o puede llegar a tener un puntaje desde hasta 4, donde
la gravedad de ese peligro podría causar daños severos en la salud del consumidor, pudiendo dejar secuelas permanentes, o incluso se le puede asignar un puntaje de 5 cuando podría involucrar la muerte. Para poder dar puntaje a ese peligro que se está evaluando, tenemos que solventarnos con referencias bibliográficas, según el tipo de peligro que se está evaluando, según su naturaleza, ya sea biológico, químico o físico. Para el caso de la probabilidad, podemos ver que se da un puntaje de 1 cuando la probabilidad de ocurrencia de ese peligro sea prácticamente imposible, hasta tal vez un 4 o 5, donde se puede decir que se sabe que ocurre o que ocurre con frecuencia. Entonces, para poder asignar estos puntajes, de igual manera podemos recurrir a datos históricos que tengamos en la industria, digamos, donde se está realizando la evaluación. Habiendo asignado una calificación a la gravedad y probabilidad de ocurrencia de cada peligro, debemos continuar y determinar ahora el riesgo asociado a cada uno de estos peligros identificados, entendiéndose como riesgo a la combinación entre la probabilidad de ocurrencia de un peligro y la gravedad del suceso del mismo. Para ello, emplearemos una herramienta de doble entrada, conocida como matriz de riesgo. La combinación resultante nos va a permitir catalogar o calificar el peligro evaluado como peligros no tolerables o peligros tolerables. Paso 3. Selección de medidas de control. Determinados los peligros no tolerables, debemos continuar y evaluar la etapa que involucra dicho peligro para definir si es una etapa significativa. Para estos casos, emplearemos una herramienta muy aplicada y conocida como es el árbol de significancia. Este árbol nos permitirá definir si la etapa donde se tiene ese peligro no tolerable es significativa. Con este árbol evaluaremos si el peligro no tolerable encontrado en esa etapa del proceso podría ser controlado por algún programa prerequisito. En el caso de que no, también nos permitiría evaluar si existe alguna etapa posterior que nos permita reducir el peligro a un nivel aceptable. Si no encontramos una etapa posterior que nos permita reducir el peligro a un nivel aceptable, entonces nos encontramos ante una etapa significativa, etapa en la que las medidas de control son necesarias para eliminar o reducir un peligro a un nivel aceptable. Paso 4. Categorización de medidas de control. Seleccionadas las medidas de control necesarias para las etapas significativas determinadas, lo que corresponde ahora es categorizar las mismas, según necesiten ser gestionadas o administradas para prevenir, reducir o eliminar los peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos. Para esta categorización reconocemos dos medidas de control. Una que es la ya conocida como PCCs o puntos críticos de control, y la otra que es un PPRO o programa prerequisito operativo. Un PCC está referida a las medidas de control que son aplicadas como esenciales para prevenir o reducir un peligro. Y un PPRO es una medida de control esencial para controlar la probabilidad de introducir peligros. Estos, pero, no tienen un control absoluto sobre ellos y pueden trabajar en combinación con otras medidas de control. Para poder realizar esta categorización, podemos recurrir a una evaluación de dos niveles. Para la evaluación del primer nivel, se evalúa la probabilidad de falla de la medida de control y la gravedad consecuente. Para determinar la gravedad consecuente, se tiene que evaluar el efecto del fallo de la medida de control, la ubicación de la medida de control en el proceso, la implementación de la medida de control. Es decir, si esa medida de control ha sido implementada específicamente para eliminar o reducir el peligro. También se debe evaluar si esta medida de control es única o forma parte de una combinación de medidas de control. Evaluados todos estos puntos, se determinará si la probabilidad de falla de la medida de control y la gravedad consecuente es alta, media o baja.
Ya para la evaluación del segundo nivel, donde se evalúa la factibilidad de establecer límites críticos, si estos límites críticos pueden ser medibles y o observables, también se evaluará si la factibilidad de realizar un seguimiento para detectar cualquier falla, es decir, la factibilidad de monitoreo y la factibilidad de aplicar correcciones oportunas en caso de fallas. Estas evaluaciones nos van a permitir determinar si la factibilidad de establecer límites críticos, monitoreo y correcciones son bajas o altas. La combinación de la evaluación de los dos niveles nos permitirá realizar y entender la categorización de las medidas de control. Viendo un primer caso en el que la evaluación de la gravedad de las consecuencias del fallo sea alta, esto tal vez debido a que la medida de control está aplicada específicamente para reducir el peligro y tal vez esta medida de control sea única y no haya un paso posterior que nos ayude también a reducir el peligro, y la viabilidad de detección y corrección de fallos también sea alta, o sea que nos permitan detectar oportunamente fallos y corregirlos, estaríamos con esta combinación ante un PCC. Ahora, en un segundo caso, en la que la gravedad de las consecuencias del fallo sea media, esto también puede deberse a que la medida de control o el efecto de esta medida de control no sea o no tenga mucha significancia sobre el peligro, o tal vez también a que la medida de control sea parte de una combinación de varias medidas de control, o también puede deberse a que hay una etapa posterior en la que se tiene una medida de control que ayuda a reducir el peligro, entonces, y la viabilidad de detección y corrección de fallos sea alta o baja, estaríamos ante un PPRO. Ya. Ahora, se debe prestar especial atención a la siguiente combinación, en la que probabilidad de falla y gravedad sea alta y la factibilidad de detección y corrección sea baja. Entonces, al tener este monitoreo pobre, esta viabilidad de detección y corrección de fallos no sea efectiva, digamos, ante esta gravedad de consecuencias de fallo alta, nos estaríamos encontrando de igual manera ante un PPRO, pero este PPRO debe ser revisado, evaluado y en el mejor de los casos reajustado. Habiendo revisado todos los pasos que contempla el análisis de peligros, toda la información que derive de ese análisis debe recopilarse en un documento u hoja de trabajo, ¿no?, que nos permita poner los datos correspondientes a cada paso, ¿no? Como hemos visto en el primer paso, se tiene que tener todas los datos correspondientes que nos han permitido realizar la identificación del peligro, ¿no?, tales como el paso donde se está evaluando o se está realizando la identificación del peligro, la descripción del peligro, el tipo según su naturaleza del peligro, es decir, que sea químico, biológico, físico, alérgeno, la causa de ese peligro. Y como segundo paso, como hemos visto, la evaluación del peligro, ¿no?, en la que se tiene que dar una puntuación, como vimos, de la gravedad y la probabilidad, ¿no?, y la combinación de ambos nos va a permitir realizar la valoración del riesgo. Bueno, continuando ya con el siguiente paso, que de igual manera debe documentarse y recopilarse la información correspondiente a este paso, en la que tras haber determinado, tras la evaluación del peligro, si estos peligros son tolerables o no tolerables, entonces aquí, como habíamos mencionado, se emplea un árbol de significancia, ¿no? En este árbol se tienen plasmadas 4 preguntas, y en esta hoja de trabajo se recopilarán las respuestas de dicho árbol. Como lo habíamos mencionado en ese paso, esto solamente se va a aplicar a los peligros que han resultado no tolerables. Respondidas estas preguntas, vamos a determinar, como dijimos, la necesidad de establecer medidas de control, ¿no? Y aquí, de igual manera, en esta herramienta se tiene que plasmar o se tiene que poner la medida de control seleccionada.
Ya para finalizar, la información resultante para la categorización de las medidas de control debe recopilarse. Independientemente de la herramienta que se emplee para realizar la categorización, toda información que derive de este último paso visto debe recopilarse. Muchas gracias por su atención.